¿Qué tal, estudiantados? Bienvenidos al Instituto Frontera, a la prepa en línea, a la materia de estructura socioeconómica de México. Mi nombre es Genaro López y estoy el día de hoy aquí para compartir con ustedes acerca del partidismo en México. Definitivamente, como lo comenté en el video del sindicalismo, el México que conocemos hoy no sería el mismo sin sindicatos y sin partidos que el de 1810. Y aunque la fuerza que tenía la estructura política en cuanto a partidos o sindicatos en 1910 con la Revolución Mexicana no es comparable a como está hoy. A pesar de que tengamos tantas discrepancias y tengamos un país tan diverso culturalmente o políticamente hablando, en realidad podemos negociar más cosas en paz que a través de las armas. Es decir, de alguna manera podemos decir de manera objetiva y sin tendencias ni políticas, ni tendencias de izquierda ni derecha, sino de manera laica, que el partidismo y el sindicalismo han traído cierta civilidad o ciertas leyes de urbanidad y de respeto entre los ciudadanos y las instituciones políticas. ¿Qué es entonces un partido político? Pues son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo a ciertos principios e ideas con dos objetivos principales. Primero, el primer principio es canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean considerados en la toma de decisiones del gobierno. Y la segunda, posibilitar la participación del pueblo en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político. Se supone que esta es una de las fuentes principales de establecer partidos. Podemos decir también, por otra parte, por otro teórico, que son entidades de interés público con personalidad jurídica y propios intereses. También debe de contar con un registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los organismos públicos locales. Las y los ciudadanos pueden formar partidos políticos o afiliarse libremente o individualmente a ellos. Los partidos políticos también tienen el fin, pues como lo comentamos, de la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos representativos de la política y también como organizaciones de ciudadanos y hacer posible, en lo más que se pueda, el acceso de estos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, que es lo que hacemos en las votaciones el día de las elecciones. Ahora, ¿cómo se forma un partido político? Generalmente es una fuerza política o un frente político. Eh, Se generan debates o mesas de diálogo, se discuten, se votan y se legislan. Se establecen estatutos, una declaración de principios y un programa de acción. Y deben de cubrir el 25% de los registros del INE. Una premisa que no puede haber una democracia representativa sin partidos políticos. Es difícil. Se ha intentado que diputados, senadores, incluso presidentes municipales, estatales y de la República entren sin partidos políticos. Se les llama independientes. Eso ha ayudado a la democracia, pero en realidad todavía no ha sido elegido un presidente de la República, no así presidentes municipales o diputados o senadores. ¿Qué antecedentes tenemos de los partidos políticos? Pues primero podemos decir que desde que Porfirio Díaz es el dictador, ya teníamos ciertas tendencias de hacer partidos, aunque los sindicatos ya existían, no podemos decir que ya existía uno como tal, pero ya había ciertos descontentos y ciertas iniciativas, ¿no? Venustiano pues establece la Constitución de 1917 y ya busca que los intereses políticos del pueblo tengan cierta estructura o cierta representación pública. Ahora, voy a explicarles un poquito aquí acerca de los colores que desde el punto de vista psicológico se pueden notar. Pues, por ejemplo, el azul, que es el que se supone se representa más para el desarrollo político, de aceptación, de simpatía, pues está aquí, ¿no? Generalmente el azul es el de derecha, como el PAN o como el republicano de Estados Unidos. El rojo generalmente es violencia, pasión, generalmente representado por el político de izquierda, o en México, pues los partidos de izquierda usan el rojo, o en Estados Unidos son los demócratas. El naranja, pues habla de juventud, de transformación, de solaridad, como el
el partido naranja, ¿no? Bueno, hay varios que usan el naranja, lo usa el Ciudadano, lo usa, eh, bueno, el PT usa rojo, pues no recuerdo qué otro partido usa naranja. Convergencia usa naranja. Ajá. El blanco, pues habla de pureza, se usa el pan, pues casi todos usan blanco, por lo menos como base de color, ¿no? El amarillo, pues representa engaño, traición, celos, optimismo, entendimiento. Aquí dice contradicción, en realidad podemos decir que dialéctica para entender el concepto socialista hegeliano o marxista, ¿no? Y como el PRD, que es amarillo, ¿no? El verde, que representa esperanza, frescura, burguesía, política. Por eso considero que los dos partidos de derecha que realmente, o más bien, no, son como un poco derecha centro, ¿no? Que es el partido azul, que es el PAN, y el partido verde, que es el verde ecologista. Tenemos el dorado, que representa decorativo, presuncioso, el violeta, que, que lo está usando PES en este momento, el marrón que lo usó Morena, el negro que lo tiene el PRD y algunos otros colores, el rosa que es casi siempre feminista o tiene esa tendencia, el gris. Pues aquí los tenemos todos. Entonces, pues ahora, ¿por qué los colores? Pues porque tienen una representación en las políticas públicas, en la política de los partidos políticos, ¿no? Eh, en 1929 nace un partido que se conoce como Partido Nacional Revolucionario. Lo funda Plutarco Elías Calles y el objetivo es resolver los problemas emanados de la Revolución Mexicana. Se termina con el caudillismo, es decir, ya no ocupamos caudillos, ya para que haya caudillo pues necesitamos derramamiento de sangre, necesitamos una persona que haya dado su vida por algo o que haya sacrificado la vida de alguien más por ese asunto. Entonces, nace en 1929 y estos 11 años, pues hace una competencia con el Partido Revolucionario Mexicano, que nace del 38 al 46 y Lázaro Cárdenas es el que lo nombra así y su objetivo era transformar el partido en un partido de los trabajadores, es decir, de que tuviesen los derechos, pues básicamente el pleito que se hubo por la Revolución Mexicana, que era el derecho a la tierra y el derecho laboral, ¿no? En su opinión, la mayoría deberían de reformar fundamentalmente los propósitos. Y el resultado es del país, pues que el país alcanzara la aplicación de las medidas que dejáramos de ser pobres como consecuencia de la Revolución Mexicana, ¿no? Y es el presidente Miguel Alemán Valdés quien hace uno de los dos, el PNR con el PRM, los juntan y entonces establece algo que se llama democracia y justicia social y forma el bendito PRI. Entonces, de ahí en adelante, el partido que ya está en el poder, pues es el PRI, y de ahí en adelante hasta el 2000, el PRI sigue teniendo el poder y se vuelve como una dictadura perfecta. Ahora, el PAN nace antes, ahorita lo vamos a ver, el PAN es primero que el PRI, pero no antes que el PRN y el PRM, PNR y PRM. Sí, pero el PRI nace de los dos, pero posterior al movimiento político del PAN. Por eso en las boletas de votación tú ves en primer lugar al PAN. No es porque está en el poder el PAN o porque alguien haya dicho que porque lo tiene que poner ahí. No, se ponen en orden de aparición ante el INE o ante su registro. El PAN, que existe de un solo partido, que no es el PNR, que es el que existía, surgen grupos de oposición al rechazo del régimen político. Y entonces el licenciado Manuel Gómez Morín, quien convoca a los mexicanos a generar, a unirse a un proyecto de reconstruir la nación en dos ámbitos, el económico y el político y social. Consideraba urgente crear conciencia social y despertar el deseo de la participación en las soluciones del país. Para mucha gente el PAN pues forma parte fundamental de la doctrina católica. Se consideraba un país, un partido que quería conservar el pensamiento de Díaz Ordaz y que quería mantener el clero en el poder. Tiene muchas matices al respecto.
pero no se puede decir 100% que hoy el PAN como tal tenga tanta influencia, porque en realidad mucha priista migró al PAN, muchos de izquierda migraron a la derecha con ellos, y no se puede decir que es un partido del clero, aunque haya mucha influencia de muchas personas del clero, o incluso hay algunas personas que han dicho que, que el concepto falangista de Franco o de los españoles, o inclusive la influencia de Mussolini, de Nazi y de Hitler, tiene una influencia muy fuerte sobre la formación del PAN. Eso lo están diciendo muchas personas, pues, sobre todo en México, de que cristeros o descendientes de cristeros están involucrados en este partido. Lo dicen muchos escritores o historiadores en México. Sin embargo, ha habido tanta mezcla de tantos partidos y de tantos pensamientos que a lo mejor podríamos decir, explicar de manera objetiva, que un partido tiene tendencias de izquierda, aunque sea de derecha, o es menos de derecha y menos de izquierda, por ciertas maneras. Entonces hay como un partido político puede tener varias tendencias o varias vertientes, ¿no? Por otra parte tenemos el PRD, que también, digamos, es un partido que nace de la izquierda del PRI, y es pues Cárdenas, Lázaro Cárdenas, y Muñoz Ledo, los que forman este partido de la democracia, o de partido de la democracia mexicana, y su corriente pues es llevar al país a un país más socialista, como su padre de Lázaro, su padre Lázaro Cárdenas, ¿no? Y obviamente le hacen un partido que se llama Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para que después se convierte en el PRD, ¿no? Ya cuando hablamos de Frente Democrático Nacional, ya estamos hablando de que él empieza a juntar a todos los países, a todos los partidos, como el Popular Socialista, el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Mexicano Socialista, y algunas tendencias comunistas que había, ¿no? Los junta, y entonces sale del Partido de la Revolución, el Partido de la Revolución Democrática, que es el PRI, ¿no? Y después del PRI nace un movimiento para quitarle votos al PRD, que es el movimiento de Verde Ecologista. Aquí tenemos el Niño Verde, que le llamaron por mucho tiempo, Alberto Anaya Gutiérrez, Marco Cruz Hernández, etcétera. Estos son los fundadores de este partido. Después alguien que le llamamos la Nueva Izquierda, o la izquierda mexicana, el PT, que se considera un partido de izquierda, se organiza por lucha, y en las votaciones de hace 20 años o de hace 18, pues estuvo muy fuerte. La verdad que se conocía como la nueva mayoría, pero obviamente se fue en picada. También tenemos otro partido que se considera pues de izquierda, que se forma por priistas y panistas, es considerado un partido socialdemócrata, que es otra forma de explicar la izquierda o el socialismo, y buscaba como objetivo el bienestar del pueblo mexicano en todos sus aspectos sociales y económicos. De alguna manera, como los sindicatos que defienden al trabajador y sus derechos, la mayoría de los partidos políticos intentan solucionar los problemas sociales y democráticos. Y tenemos el Partido Socialdemócrata, que se declara de izquierda, como la izquierda moderna, y dice que su inspiración es la izquierda europea, pero es extremadamente liberal, y busca solucionar la legalización de los estupefacientes, en los narcóticos o las drogas como las conocemos, y la legalización del aborto. De hecho, dicho sea de paso, que esta es la tendencia de todos los países, de todos los partidos de izquierda. Hablando socialmente son liberales, hablando económicamente son conservadores, es decir, quieren que el nacionalismo siga teniendo el poder, mientras que los partidos de derecha quieren ser liberales económicos o de capitalismo liberal, y por otra parte conservadores en las tradiciones morales, ¿no? Luego tenemos el Nueva Alianza, que es un partido que decían que era de Alvester Gordillo, algo que está pasado con redes sociales progresistas también, que es de su yerno. Ahorita lo vamos a ver. No creen los estándares como la izquierda o derecha, sino más bien como centro. Entonces podemos decir que es un país central, un partido centralista. Busca mejorar la educación, mejorar la seguridad,
excelente política migratoria, defender el medio ambiente y la libertad de prensa. O sea, pareciera como que, así como el Partido del Trabajo defiende el trabajo y el Partido de PAN defiende la administración pública y el PRI defiende los derechos laborales y la búsqueda social, pues en Nueva Alianza junta todos estos conceptos y hace una nueva idea. Y este es el nuevo, el Redes Socialistas Progresistas, que casi tiene registro en todo el país. Me refiero a candidatos casi en todos los niveles. Y él busca producir 4 ejes: la esencia, la honestidad, la transparencia, el compromiso y la capacidad. De alguna manera, las bases de un México progresista, de un México total, un nuevo pacto verde, un estado de promotorio y un capitalismo progresista, no depredador como lo habían hecho la gente del PRI o del PAN, ¿no? Eso es la idea, digamos, un poco, no podemos decir que marxista, un poco más como el de la riqueza de las naciones, más como intentando ser central derecha o una combinación de los dos en algunos aspectos, como la democracia, más de izquierda, como la cuestión capitalista, pues más de derecha, ¿no? Adam Smith es la persona que estaba buscando con su libro La riqueza de las naciones, el padre del capitalismo, ¿no? Bueno, y tenemos Fuerza Social por México, que dice que tiene la voluntad de unir fuerzas progresistas para proponer un modelo de partido no personalista, sin estructuras autoritarias, sin excesivos protagonistas mediáticos. Pues está bien, la idea pues está buena, pero en México estamos acostumbrados a que hay un caudillo. En el PRD tenemos a, a Cárdenas, en Morena tenemos a AMLO, en el PAN pues tenemos a Cloutier o a Gómez Morín, en el redes socialistas pues tenemos al Bestero, a su yerno, etcétera. Siempre como que el fundador o el representante del momento es la persona a servir o ayudar, ¿no? Y tenemos el partido que en su momento se llamó Encuentro Social, que se considera un partido protestante en el sentido teológico, doctrinal, pero que después se vuelve partido Encuentro Solidario. Tiene una discrepancia respecto al pensamiento moral liberal, respecto al aborto y entre otros temas de el LGTBG. Y ya iba a decir una cosa que no dejo. Entonces aquí empiezan a desarrollarse el concepto de solidario, Encuentro Solidario, y se divide con Transformemos, que perdió su aprobación. Pero PES está vigente y ayudó a llegar al poder a Morena. Ahora, ¿por qué hablamos de partidos de derecha y de izquierda? Pues ya creo que deben de saberlo desde cuando hablamos de historia de México, historia universal contemporánea, que el rey en Francia por la Revolución Francesa, por la Revolución de Octubre, pues junta a los diputados que están a favor de mantener las cosas como están y los que están en contra del lado izquierdo. Así se acomodan. Es algo como normal, decía el chico, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, ¿no? Y es como que se juntaron así, los de una idea juntos y los de la otra idea del otro lado. Y entonces cuando empieza a hacer las votaciones, los de izquierda pensaron de no cobres impuestos, los de derecha cobren impuestos. Los de derecha permanecemos como estamos, los de izquierda hay que progresar. Pero nace de ahí un pensamiento que le conocemos como el centro, hay centro izquierda, centro derecha, centralistas, izquierdistas, derechistas, extrema derecha, extrema izquierda, etc. Hago un comparativo aquí. La derecha, por ejemplo, está a favor de la economía, de los empresarios, del libre mercado, de la libre comercialización, de la propiedad privada, mientras que el centro apoya causas sociales con iniciativa privada. Es decir, va a cooperar el gobierno, pero también la iniciativa privada. Y la izquierda prioriza la cuestión del Estado. Primero el Estado y después, o el pueblo, como le llaman ellos, y después los privados. Por otra parte, la derecha concibe la desigualdad como una condición natural de la sociedad. El centro dice, no, pues ni tanto que no le alumbre, ni tanto que le alumbre, mientras que la izquierda dice, no, los sectores desfavorecidos tienen que ser favorecidos. La derecha considera la guerra y la represión como un instrumento de poder.
La izquierda dice que el ser humano está al servicio de la naturaleza y no en viceversa, mientras que el centro dice que la acción política la debe llevar el gobierno. También la derecha mide los seres humanos por sus resultados y por sus cualidades. El de izquierda mide el conocimiento de la ciencia y es utilizado a favor del hombre y no del mercado, mientras que el de centro dice no tiene una ideología seria y se promete lo que el electorado quiera en las encuestas. Y por último, el sistema financiero de derecha pues sigue un modelo ideal y busca que esté sobre el punto del ser, mientras que la izquierda busca la educación y la salud como un derecho humano. Los del centro dicen que tienen un auge en Europa y se quedan con el centraldemócrata o los socialdemócratas. Y aquí todo lo que les explicaba, los de izquierda se consideran liberales, socialmente hablando, y los conservadores de derecha, socialmente hablando. Y económicamente es al revés. Bien, por ejemplo, un gobierno liberal, pues es una república gobernada por un mexicano, un conservador, pues puede manejar una monarquía por cualquier otra personaje o de otro país. Un principio fundamental de los liberales es desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Mientras que los conservadores prohíben la existencia de otras religiones diferentes a la católica. Generalmente así era en el pasado. Hoy podemos decir que las personas que tienen tendencias de otras religiones y llegan al poder tienen la misma cualidad. ¿Qué proponen los liberales? Pues el cambio de educación, la libertad de expresión y el registro civil de las instrucciones o la educación. Y los conservadores, pues mantener los privilegios de la iglesia, el Estado y los terratenientes. Y aquí tengo digamos, de alguna manera la fotografía. Puedo decir que en ideales políticas, pues Mitt era como de centro, Anaya como de derecha y López Obrador como de izquierda. Ahora, ¿qué pasa con los partidos políticos que se consideran comunistas en México? Bueno, pues resulta que no es nuevo. No es nuevo que desde finales del 1917, por allí en 1916, 17, 18, 19, con el crecimiento de la revolución rusa, pues se desarrollara grandemente el Partido Socialista Comunista en México, pero no se reconocían. Más bien se reconocían los partidos, el PNR, el PRM que les mencionaba, y ya después viene el PI, el PAN, pues entonces no es como que ya había tantos partidos como ahora que tienen tendencias de izquierda, derecha, de centro, medio derecha, medio izquierda, no, sino que en realidad se desarrolla un concepto muy fuerte en el concepto de izquierda. Puedo decirles con humildad y rigor que el 68 es la cúspide del comunismo. Los 60 es el punto final, digamos, ¿no? El asosiego o el apagar el movimiento comunista en México. Mucha gente creía o promulgaba de que había armas entre los estudiantes el 2 de octubre del 68 y pues disparó a alguien un arma y eso autorizó al gobierno a que tomara represalias contra los jóvenes y pues hicieran un juvenicidio, como lo dice algún libro por ahí. Y no solamente en México, sino pues en muchos países, en Francia, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Europa, en Asia. El movimiento del pensamiento comunista estaba muy fuerte, pues pasó que Cuba le da el golpe de Estado a Batista, Guatemala entra en guerrilla, Nicaragua entra en guerrilla con los contra, Honduras entra en guerrilla, Colombia entra en guerrilla, etcétera, ¿no? Entonces el movimiento comunista fue muy fuerte en los años 60, pero no era como nuevo, nace en el movimiento de la revolución de 1917 en Rusia.
hice aquí un pequeño cuadrito y junté aquí algunos partidos. Bueno, tomé de internet de la estrella de la izquierda mexicana y cómo estaban ahí, y yo me ocupé de los logos que estaban aquí, ¿no? Y el primer partido comunista, pues está aquí, el primer partido comunista mexicano, está aquí como el PCM, ¿no? Y después viene el PPS, que es el Partido Populista Socialista, después viene el PSUM, que es el Partido Socialista Unificado de México, ya después el del Frente Cardenista, el Partido Mexicano Socialista, el de la Revolución Democrática, el PT, etcétera. Todos estos hasta llegar a Morena, que es el partido en el poder en este momento. Aquí el Partido Comunista Mexicano nace en 1919 y pierde su registro en 1981. No sé si ustedes notan, pero entre el 81 y el 91, casi todos estos partidos que nacieron en 10, 15 años, 20, 30, se fueron muriendo porque fueron transicionando al PRD o fueron buscando otros partidos con tendencias de izquierda. Entonces aquí puse este cuadro para que lo podamos ver. Ya en los 80s, en el 81, ya el comunismo era muy aceptado en México, ya no te perseguían porque eras comunista, porque antes sí. Y los partidos de izquierda, de derecha, pues que considero tenemos dos, que es el PAN y el Verde Ecologista, que como los mencioné, ya platicamos de ellos, pues han tenido este sentido de conservadurismo, de que las cosas se mantengan como van, como están, y no hay pocos cambios o hacer pocos cambios, o que el cambio sea como no tan sustancial, poco a poco, y que obviamente el gobierno tenga mucha injerencia en la economía. Bueno, espero haberme explicado y haber compartido con ustedes estos principios que sean enriquecimiento para su cultura general. Muchas gracias y es un placer.